Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Asesorías Verde. Hoy vamos a continuar con esto de el conocimiento sobre el subsidio de arrendamiento. Ayer veíamos algo cómo funcionaba con la caja de compensación Compensar y hoy vamos a ver cómo funciona con Colsubsidio. El trámite y los requisitos yo digo que en un 90% son los mismos, inclusive las fechas de asignación del subsidio son muy parecidas, pero tiene dos o tres cosas diferentes la aplicación con Colsubsidio, que es como el objetivo de este video y saber esas diferencias. Pero hagamos un recorderis, el subsidio de arrendamiento es un subsidio que dan las cajas de compensación por máximo 24 meses, mínimo 12 meses. Es un subsidio de 696.000 pesos máximo durante 2 años. Y el costo de la vivienda o el costo del arriendo no puede superar el 1.740.000 pesos. Aquí está igual que en compensar, pero aquí hay una diferencia con subsidio que ya vamos a ver más adelante. Los requisitos siguen siendo los mismos: ser afiliado a la caja de compensación, no tener vivienda propia, no haber sido beneficiario de ningún subsidio de vivienda. El hogar postulante debe tener ingresos menores a 2 salarios mínimos. La vivienda debe estar ubicada en Bogotá o municipios aledaños. Si es apartamento o casa, la casa debe tener espacios independientes, no se puede en tipo inquilinato donde compartamos cocina o baño. Debe ser independiente y contar con su certificado de libertad y tradición independiente. O sea, tener el desenglobe si es una casa, supongamos, de inclinato, debe tener cada espacio su certificado de libertad y tradición. Y tener los servicios básicos de agua y energía. En unos tips: pues todas las personas del hogar deben cumplir con los requisitos, deben tener el certificado de tradición sin embargos o procesos judiciales. Sí se puede con un certificado de tradición del inmueble en el que vamos a ir en arriendo que tenga, por ejemplo, una hipoteca, pero esa hipoteca debe ser por causal de la compra de la vivienda, o sea que todavía esté pagando esa vivienda, no tendría ningún problema. Pero si tenemos embargos o procesos judiciales, nos aplicaría esta vivienda. Y algo que vale la pena recalcar es que todas las personas que aparezcan como dueñas en el certificado de tradición deben firmar el contrato de arrendamiento. Entonces, si una de estas personas ha fallecido, se debe hacer una declaración juramentada e incluir otros documentos para certificar que una persona de las que aparece como dueña del inmueble en el certificado de tradición no podría firmar el proceso. Y aquí viene el primer tip, la primera diferencia con compensar. Y es que en Colsubsidio exigen que el costo del arriendo no debe superar el 1% del avalúo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros en el impuesto predial del inmueble donde vamos a vivir en arriendo, revisamos este impuesto predial y es necesario tenerlo porque hay que adjuntarlo en uno de los procesos que vamos a hacer para solicitar el subsidio. Entonces, cuando miremos el impuesto predial, ahí está el avalúo del inmueble. Si el inmueble está evaluado, por ejemplo, en 100 millones de pesos, el 1% de 100 millones de pesos es 1 millón. O sea que el costo del arriendo no puede superar 1 millón de pesos. A diferencia de compensar, que no teníamos ningún inconveniente, el único límite máximo era el 1% de los 150 salarios mínimos, que son 1.740.000. En Colsubsidio aplica esto, pero también aplica que no puede superar el 1% del avalúo catastral. Entonces, esa es la primera diferencia con compensar. Para aplicar el documento, como les decía con el video de compensar, el documento más importante es este. Recordemos que este subsidio de arrendamiento, entre muchos requisitos, el más importante es que estemos pagando una vivienda de interés social o prioritario, que ya hayamos hecho un negocio inmobiliario, o sea, que ya estemos pagando la cuota inicial de esa vivienda de interés social o prioritario. Y para constatarse esto, pues las cajas de compensación piden una documentación que hay que anexar en el momento de que diligenciemos el formulario para que nos hagan la primera o la preasignación, o sea, el primer estudio. ¿Qué documento podemos poner? La promesa de compraventa, si ya la tenemos. Encargo fiduciario, que como les decía, depende de la fiducia en la que esté el proyecto. O sea, las fiducias son las que se encargan de cuidar los recursos que tenemos o que nosotros consignamos para pagar nuestra cuota inicial. Hay que solicitar ese documento a la fiducia o a la sala de ventas donde tengamos nuestro negocio inmobiliario,
o el plan de pagos que contenga la fecha de escrituración. Importante esto porque esa fecha de escrituración no debe ser menor a 12 meses. Recordemos que el requisito es que sea mínimo 12 meses, máximo 2 años. Por medio de este requisito nosotros demostramos que tenemos la negociación o la separación de una vivienda de interés social o prioritario. Importantísimo este documento. ¿Cómo debemos aplicar? Bueno, con Colsubsidio funciona igual. Debemos tener nuestra afiliación, obviamente estar afiliados, crear o tener nuestro usuario en la página de Colsubsidio y ahí nos dan la opción de subsidios, dándole ahí nos da la opción de subsidio de vivienda o arrendamiento. Le damos clic a donde dice solicitar aquí en el subsidio de vivienda o arrendamiento y ahí nos empiezan ya a asignar o a solicitar una información para diligenciar el formulario en línea. También se puede diligenciar el formulario impreso desde la página de Colsubsidio o Compensar, cualquiera. Pueden imprimir el formulario, diligenciar los datos y radicarlos, pero pues esta es como la forma más sencilla, que es haciéndolo en línea a través de la página de la entidad, en este caso de Colsubsidio. Lo mismo, en el formulario digital nos piden unos datos y hay que anexar unos datos en formato PDF, que son los documentos de identidad, certificación laboral no mayor a 30 días, si somos empleados, si somos independientes, hay que poner una constancia donde, digamos, donde la persona independiente o contratista indique cuál es su salario, que pues eso es para corroborar que tiene ingresos menores a 2 salarios mínimos, ¿no? Y ya por último nos piden pues el documento que les mencionaba anteriormente, que es el que nos indica que tenemos la separación o que estamos pagando la vivienda de interés social nueva. Entonces ahí tenemos el listado de los documentos. Algunos de estos documentos, no todos, pero algunos de estos documentos debemos tener y anexar. O sea, un consejo que les doy, todos estos documentos nos los dan en la sala de ventas, los que hayan. Por ejemplo, si no hay promesa de compraventa, que seguramente en algunos casos no habrá esta promesa todavía, no es necesario tenerla, pero sí tratemos de anexar la mayoría de documentos que podamos de estos. Aunque el requisito dice que anexar mínimo uno, pues tratemos de anexar, si podemos, la certificación de oferente o constructor, la certificación de la separación con el plan de pagos, eso nos lo dan rápidamente en la sala de ventas o por internet, por la página de la constructora podemos descargarlos. Certificación de los aportes realizados ante fiducia, esto sí nos lo puede dar la sala de ventas o directamente la fiducia. Tenemos que averiguar en nuestra separación, en nuestro historial de pagos, cuál fiducia es la que tiene pues este proyecto, y ahí la mayoría de fiducias aquí en Bogotá, por medio de la página podemos descargar este documento que es la certificación de aportes. Y promesa de compraventa, que en la mayoría de veces pues si la tenemos, esta promesa de compraventa no debe ser menor a 12 meses. Entonces esta promesa de compraventa, si no la tenemos, no es necesario. Pero lo más importante de esto es que si tenemos la mayoría de documentos, los anexemos en el formulario. Una vez hacemos esto por la página de Colsubsidio, lo mismo, nos llega una respuesta de solicitud al correo del subsidio familiar de vivienda, donde nos dice que la solicitud ya entró a preasignación. ¿Qué quiere decir eso? Que ya recibieron todos los documentos y que los están estudiando. Después nos llega, yo creo que a unos 10, 15 días, nos llega otro correo donde nos dice que el subsidio está en un proceso de preasignación y que debemos hacer ahora la segunda fase, que es diligenciar otro formulario y anexar otra documentación, que esto ya se hace nuevamente por la página de Colsubsidio, o si queremos hacerlo, descargamos el formulario y lo hacemos directamente en una oficina de Colsubsidio. Esta segunda fase, ¿para qué es? Para el desembolso del subsidio. Eso quiere decir que ya los documentos que anteriormente anexamos pasaron todos los requisitos y ahorita lo que debemos es adjuntar unos documentos para el desembolso del subsidio. ¿Cuáles son los documentos? Y aquí es donde encontramos dos diferencias con Compensar. Primero, el contrato de arrendamiento firmado. Recordemos que con Compensar este contrato de arrendamiento debe ser autenticado ante notaría. Con Colsubsidio solamente debe ser firmado. El contrato de arrendamiento también el formato lo descargamos de la página de Colsubsidio. Es un formato especial que ellos tienen. Certificado de tradición no mayor a 30 días. Bueno, este se aplica para las dos cajas de compensación.
Y aquí viene la otra diferencia. Debemos tener o anexar la copia del impuesto predial. Este impuesto predial es del inmueble donde vamos a vivir en arriendo, ¿no? Cancelado con su soporte de pago. A diferencia de compensar, en Colsubsidio nos piden que anexemos el impuesto predial, pero no solo debemos tenerlo, sino también debe estar pago, por ejemplo, el de este año, el del 2023, y debemos anexar el soporte de pago. Si realizamos en línea, ahí podemos imprimir el recibo de pago y eso es lo que debemos anexar. Si lo pagamos ya en un banco o en un sitio donde pagamos directamente, pues ahí ponen un sello. Entonces, ese es el impuesto predial que debemos anexar con su soporte de pago. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿no? El contrato con subsidio no es necesario que esté autenticado ante notario, pero sí debemos tener el impuesto de predial del último año pago y con su soporte de pago. Otros requisitos para esto ya es para el cobro del subsidio, la copia legible del arrendador. Si es inmobiliaria nos piden otros documentos que son el RUT, la Cámara de Comercio de la inmobiliaria, si en este caso pues la inmobiliaria tiene el contrato de mandato de ese inmueble. Y lo otro es la certificación bancaria de la cuenta del arrendador, pues que esto sabiendo de que este subsidio va a ser consignado al arrendador y nosotros debemos pagar el 10% o más, dependiendo del caso, para completar el total del arriendo. Esto se une en un solo documento PDF y lo anexamos en el formulario digital o lo podemos llevar directamente a Colsubsidio. Una vez hacemos todo esto y pasamos los filtros y cumplimos con todos los requisitos, ya nos llega un correo donde nos asignaron el subsidio. Eso sí ya es un proceso de asignación y también nos mandan como un esquema de las fechas de asignación, o sea, cuando se hará el desembolso. Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, si nosotros radicamos entre el 4 de febrero al 21 de febrero y cumplimos con todos los requisitos para el desembolso, la asignación o el desembolso se hará el 17 de marzo del 2023 y así sucesivamente con todos los meses. El 22 de febrero al 7 de marzo nos dan o nos asignan el subsidio el 31 de marzo. Y ya con esto pues cumplimos todos los requisitos y empezamos a obtener este subsidio de arrendamiento, recordando que es máximo 696.000 pesos para el año 2023 y que pues la idea de esto es que nos sirva para mitigar un poco lo que estamos pagando en arriendo y lo que nos ahorremos en dinero lo podamos ir abonando a la cuota inicial de la vivienda de interés social o prioritario que estamos pagando, que es la idea fundamental de este subsidio y es que podamos obtener nuestra vivienda propia, ya sea de interés social o prioritario. Entonces, esto era lo que quería contarles. Estas son las diferencias entre el subsidio de compensar y este que estamos viendo hoy de Colsubsidio. Entonces, si ustedes cumplen con los requisitos, tienen alguna de estas dos cajas de compensación y pues empiezan a hacer el proceso, ya lo pueden, como les decía, hacer en línea a través de la página con nuestro usuario, que me parece a mí la forma más fácil. O si nos gusta hacerlo, pues directamente en las cajas de compensación, imprimir los formularios, diligenciarlos, llevar todos los documentos y radicarlos allá en una oficina de Colsubsidio o compensar. Entonces, bueno, espero les haya servido la información y seguiremos subiendo información de subsidios de arrendamiento. Ahorita hay que mirar lo que es el subsidio de arrendamiento con opción de compra, que es una muy buena opción si ustedes tienen una vivienda de interés social y la están vendiendo, pues pueden poner esta vivienda en el programa de subsidio de arrendamiento con opción de compra. Con eso no solo van a recibir un arriendo, sino que también después de un tiempo van a hacer el cierre financiero de esa vivienda que ustedes tienen. Entonces, eso era lo que quería contarles. Estamos pendientes y muy buena tarde.